En relación al ser humano, hay funciones fisiológicas. Acá tenemos estando despierto, estando durmiendo y nuevamente despierto. Claramente el cortisol baja en la noche y se incrementa en la mañana. Las hormonas de crecimiento y la melatonina obviamente tienen su mayor acción mientras estamos durmiendo, y la temperatura baja de manera muy importante, sobre todo en la madrugada. Las funciones fundamentales que conocemos en este momento son de reposo, reparación, activación hormonal, crecimiento, regulación metabólica, activación inmunitaria, aprendizaje e incluso plan del día. O sea, ustedes se dan cuenta de lo importante que es el sueño. Las fases del sueño las tenemos de la siguiente manera. Tenemos la vigilia, que tiene fundamentalmente actividad alfa, como se ve acá, son ondas regulares de frecuencia media de 8 a 12 Hz. La persona está descansando, normalmente con ojos cerrados. Y tenemos después una actividad beta, que son ondas irregulares de 13 a 30 Hz, actividad asincrónica, la persona está en alerta, activada, puede despertar frente a un terremoto tan común en mi país, está concentrada incluso. En la fase no REM tenemos la fase 1, que es transición entre el sueño y la vigilia, con una actividad teta 3.5 y 7.5 Hz, acá se ve la fase 1. La fase 2, donde el electroencefalograma es irregular, incluye periodo de actividad teta y los famosos spindle, que son los usos del sueño, y los complejos K. Este es un complejo K. La fase 3, donde hay un 20 a 50% de actividad delta, es sincronizada, y es el famoso sueño de ondas delta. Y la fase 4, que es actividad delta completamente. Y la fase REM, donde hay una desincronización, que es muy similar al estado de vigilia, donde hay actividad teta y beta. Este es un típico hipnograma de la arquitectura del sueño, donde hay una sucesión periódica de distintas fases del sueño, duran 90 minutos, entre 70 y 120, 4 a 6 ciclos por noche, con un REM que dura más o menos entre 20 y 30 minutos, donde están los movimientos oculares rápidos en español. Si tenemos el sueño no MOR y el sueño MOR o REM, son bastante diferentes. Ustedes se fijan que en el caso del sueño no MOR, están los usos del sueño, como les comenté, los complejos K, las ondas delta, la sincronización, los movimientos oculares son lentos sin ningún movimiento, hay una relajación parcial en la electromiografía, la presión arterial está disminuida, la frecuencia cardíaca disminuida estable, el gasto cardíaco, el metabolismo cerebral de la glucosa, la temperatura cerebral y la frecuencia respiratoria está disminuida, los genitales no tienen cambio, e incluso hay una actividad mental conceptual abstracta. En cambio, el sueño MOR, tenemos un voltaje, frecuencia y dientes de sierra en el electroencefalograma, hay trenes de actividad ocular rápida, por eso le llaman movimientos oculares rápidos, hay atonía, la presión arterial y la frecuencia cardíaca es el metabolismo de la glucosa cerebral se incrementa, al igual que la temperatura cerebral, la frecuencia respiratoria es variable, en los varones hay erección y están las ensoñaciones. El ciclo del sueño varía dependiendo en la medida que vamos envejeciendo. Ustedes se fijan, por ejemplo, que un anciano tiene una mayor cantidad de despertar, el recién nacido no tiene. El recién nacido tiene prácticamente un 50% de sueño MOR, en cambio el anciano solo un 20%. La actividad delta es predominante, igual que la fase 2 en el recién nacido, en cambio en el anciano tiene más todavía, pero no tiene actividad delta. Y las horas de sueño son diferentes. Un anciano duerme mucho menos que un niño de 0 a 2 meses, y se va disminuyendo la cantidad de sueño en la medida que vamos envejeciendo. Entonces, estos ronquidos que provocan tanto problema a la pareja, configuran uno de los elementos clave del síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, SAHOS, que es un trastorno frecuente caracterizado por somnolencia diurna excesiva. Y esta es una de las características que tiene, y esto es vital en los trabajadores. Por ejemplo, Chile es un país minero, y el tener somnolencia diurna excesiva con unos camiones gigantescos y una accidentabilidad terrible, donde además los costos en millones de dólares son muy peligrosos. Por eso se hace tanta evaluación a la minería donde me toca evaluar a los pacientes.
Y hay un aumento de la morbilidad cardiovascular y metabólica, disfunción cognitiva y aumento de la accidentabilidad tanto laboral como del tráfico. Los choferes de los buses, si tienen apnea de sueño y duermen mucho y están con somnolencia excesiva, la posibilidad de un accidente es muy frecuente. Dentro de lo que les quería comentar, primero les quiero decir que es una enfermedad común, tratable, hay pocos estudios a gran escala, puede ser de rápido y fácil diagnóstico. Me gustaría ofrecerle una segunda charla para hacer mejor esto del diagnóstico y explicar los test y todo, acá no lo vamos a tocar. Enfermedad no asimilada por la comunidad médica, y ese es uno de los grandes déficits que hay en la formación de pregrado y posgrado, y su prevalencia va en aumento. La apnea es el colapso parcial o total de la vía aérea superior durante el sueño. Hay un cese del flujo aéreo por más de 10 segundos o mayor al 90%, acompañado de una desaturación mayor al 4%. Y puede ser central, mixta y la obstructiva de la que vamos a hablar. Y la hipopnea, hay una disminución del flujo aéreo mayor al 50%, pero menor al 90%, acompañada de microdespertares y o de saturación mayor al 2%. Dentro de la epidemiología, es un trastorno frecuente, asociado con secuelas cardiovasculares y neuropsicológicas severas, que repercuten en los altos costos socioeconómicos para la población. Es una causa, y esto tampoco lo vamos a alcanzar a tocar, muy frecuente de depresión. Con anterioridad se estimaba una prevalencia entre el 3 al 7% de los hombres y 2 al 5% de las mujeres, promedio entre 40 y 60 años para ambos sexos. En las dos últimas décadas aumentó a 10% de los hombres de 30 a 49, 17% de los hombres 50 a 70, 3% de las mujeres de 30 a 49, 9% de las mujeres 50 a 70, e incluso el 20% de los adultos de edad media tiene al menos SAJOS leve y el 80% permanece sin diagnosticar. Y hay un 11% en individuos de tercera edad. O sea, esto es muy prevalente. Por lo tanto, importante sospechar el diagnóstico de la enfermedad, que muchas veces no se sospecha. Los criterios de diagnóstico son criterios mínimos de diagnóstico para esta enfermedad. Entre estos, los pacientes deben tener somnolencia diurna excesiva sin otra causa identificable. O sea, me siento doctor, me quedo dormido en cualquier parte y ni siquiera tiene una gran cantidad de obesidad, por ejemplo. O experimentar dos o más de los siguientes síntomas que no se explican por otros factores. Ronquido fuerte, asfixia o jadea mientras duerme, despertares recurrentes durante el sueño, es un sueño no reparador, se siente que no durmió bien, fatiga durante el día y dificultad en la concentración. Y este diagnóstico se va a hacer a través de un polisomnograma nocturno para detectar la frecuencia de los eventos respiratorios tipo apnea o hipopnea. Esta detección se hace con este polisomnograma estándar con mediciones multicanal que permiten determinar el tiempo y las etapas del sueño, el esfuerzo respiratorio, el flujo del aire, el ritmo cardíaco, la oximetría y los movimientos de las extremidades. Y este índice que está acá, que es el índice de apnea y hipopnea, es súper importante. Corresponde al número promedio de eventos respiratorios por hora. Por lo general, el SAJO se define con un índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 5 con síntomas asociados, o un índice de apnea y hipopnea mayor a 15, independiente de los síntomas. Y para esto nosotros hacemos el polisomnograma nocturno, vigilado y en instalación adecuada, que es el estándar de oro. Se puede hacer, en base a la Academia Americana de Sueño, el portátil para pacientes que tengan probabilidad pretest alto. Eso, como digo, no lo vamos a tocar ahora, pero eso es lo que nosotros hacemos en minería y se va a altura, a gran altura geográfica. Las faenas mineras en Chile van desde los 1000 metros hasta casi 6000 metros de altura, o sea, antifisiológico total. Imagínense las cantidades de apneas que hacen los mineros durmiendo a 5500 metros de altura, es un horror. La polisomnografía es un estudio funcional, dinámico, multiparámetro, donde vamos a tener en un mismo registro electrocefalograma, electrocardiograma, oculograma, osimetría, pletismografía, pulso, flujo aéreo, sensor de ronquido, distensor torácico, distensor abdominal y los sensores de los músculos mentionales de las piernas, que son de los tibiales anteriores. Entonces, el paciente se siente como si estuviera durmiendo bajo el agua.
Literalmente, imagínense estar todas las noches así, es un horror. Entonces, vamos a ver las comorbilidades. Y si ustedes se fijan, si yo no tengo ningún desorden del sueño, prácticamente o no tengo comorbilidad o tengo una, y prácticamente muy pocos tienen 2 o 3. Pero los pacientes con apnea del sueño tienen la gran mayoría 2 o 3 o mayor a 4. Pero el roncador simple, el que tiene insomnio, y el que tiene las piernas inquietas, también tiene comorbilidades importantes. Si vemos la prevalencia y sus comorbilidades, la más frecuente y más prevalente en prácticamente todos los estudios es la hipertensión resistente a drogas, seguida de la obesidad, la falla cardíaca congestiva, el uso de marcapasos, fibrilación auricular, la diabetes, todos los tipos de hipertensión y la enfermedad coronaria. Y ustedes ven que la fibrilación auricular es la más frecuente de todas las arritmias. En los factores de riesgo, nosotros vemos acá índice de masa corporal de 35 hasta más de 50, y vemos acá el índice de apnea y hipopnea mayor o igual a 15 y mayor o igual a 5, que son los criterios que les comenté. Y ustedes ven que en la medida que se va incrementando el índice de masa corporal en relación a los diferentes tipos de índice de apnea y hipopnea, hay mayor probabilidad de tener SAJOS. Esto quiere decir que conocer los factores de riesgo de los trastornos del sueño permiten desarrollar medidas terapéuticas enfocadas en su origen. ¿Y qué importancia tiene esto? Los factores modificables como sobrepeso, obesidad, el tabaquismo, consumo de depresores del sistema nervioso central, ya que prevenirlos puede tener un impacto en la prevención de la aparición del SAJO. Y esto me parece súper importante como medida. El SAJOS es un continuo. Y aquí ustedes ven, tenemos normal, con resistencia de la vía aérea superior en límites normales, con un flujo inspiratorio laminar, no hay ronquidos ni síntomas, y avanzamos una roncopatía simple con aumento de la resistencia leve de la vía aérea superior. Ya tenemos un flujo inspiratorio turbulento, ronquido, ausencia de otros síntomas. Después empieza la famosa resistencia aumentada de la vía aérea superior, donde hay un mayor aumento, ronquidos y ya empiezan a haber microdespertares. No apnea, hipopnea ni desaturación. Y la apnea hipopnea obstructiva del sueño, va a haber apnea o hipopnea, fragmentación del sueño, desaturación, hipersomnia diurna, síntomas múltiples y las consecuencias cardiorrespiratorias, neurocognitivas y metabólicas de las que vamos a conversar. Esta historia natural es larga, 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 o sea, es crónica, porque desde el ronquido continuo, acá miren, partió súper joven, empiezan a haber ronquido intermitente, crees que están mejor, empiezan las hipoapneas, y empieza ya el SAJOS florido que hemos estado conversando. La gravedad tenemos en relación al índice de apnea-hipopnea, puede ser leve, mayor a 5, menor a 15, con estos porcentajes de desaturación, con una leve desorganización de la estructura del sueño, con un REM de día 20%, va a haber taquicardia y no va a haber comorbilidad en general, a un moderado, ya a menor de 30, pero mayor de 15, ya tenemos desaturación hasta 80, con una desorganización moderada, con un REM menor al 10%, o sea, perdemos esa fase importante, y se ausencia el no-REM, se pierde el no-REM fase 3. Ya empiezan a haber estrocitos auriculares aislados, y claramente aquí empieza a aparecer hipertensión como elemento muy importante. Y el severo, donde tenemos un índice mayor a 30, con desaturaciones menores a 80, donde hay desorganización marcada, solo no REM 1 y 2. O sea, horrible. Por lo tanto, el tipo no duerme bien, no descansa, no sueña. Estrocitos auriculares frecuentes o ventriculares. Y aquí ocurre la muerte súbita. Hay hipertensión, enfermedad coronaria, arritmias diurnas incluso. Paciente siente que le late y resulta que es porque está durmiendo mal. Aparece ya la diabetes, la enfermedad obstructiva pulmonar. ¿Cuál es el factor fisiopatológico? Tenemos el sueño a dormir, ustedes se dan cuenta que es un ciclo vicioso. Estrechamiento de la vía aérea superior. Hay ronquido, hipopnea, apnea, aumenta el esfuerzo inspiratorio, aumenta la presión intratorácica, provoca un retorno venoso aumentado, un tono vagal aumentado, bradicardia, hipoxemia, hipercapnia, hay microdespertares, el paciente se despierta, hay reapertura de la vía aérea superior,
aumenta el tono muscular, aumenta el tono simpático, hay vasoconstricción, hay movimiento, empieza la hiperventilación por apnea, roncó, trata de respirar nuevamente, reinicia el sueño, se queda dormido, vuelve a dormir y vuelve nuevamente, aumentando la colapsabilidad de la vía aérea superior, y todo este ciclo maldito provoca desorganización del sueño, hipoxia intermitente, activación simpática con todas las complicaciones que ustedes conocen, hipersomnia diurna, sueño no reparador, anda con dolores de cabeza, incluso nicturia. No, caballero, no se preocupe si es la próstata. La nicturia puede ser problema de apnea de sueño. Consecuencias neuropsiquiátricas, cardiorrespiratorias y metabólicas. Así, dentro de las complicaciones, la pérdida de la memoria es muy importante, pero aparece la diabetes, la fatiga, la somnolencia, la hipertensión, la obesidad, la impotencia en varones, que es tan importante, y puede ser por complicaciones de apnea, ni siquiera relacionada a la obesidad, hipertensión pulmonar, stroke, dolor de cabeza, ataques cardíacos. Dentro de los mecanismos, ustedes ven que tenemos un incremento de la masa grasa, y esto hay una relación que va y viene con la resistencia relativa a la leptina, resistencia relativa a la insulina y una hiperglicemia resultante. Van a haber elementos fisiológicos dependientes por una sobreactividad simpática e inflamación que va a provocar nuevamente un círculo vicioso hacia la obesidad y diabetes. Va a haber una activación simpática que va a provocar un decrecimiento de la actividad de los quemosensibilizadores, va a haber una hipoxia intermitente, una fragmentación del sueño, con actividad simpática aumentada, estrés oxidativo, inflamación, lipólisis. Y va a haber una vía dependiente del peso, donde va a haber una vía estrecha, respiratoria estrecha, y va a haber un aumento de la acción mecánica, incluso de la obesidad, donde no va a haber distensión para poder respirar, y por ahí mismo, nuevamente, apnea del sueño y el círculo vicioso. En obesidad se agrega que el aumento de la grasa abdominal, el aumento de la grasa de la pared torácica, provocan disminución del volumen torácico, y por este mismo motivo, solo obstructivo provoca apnea obstructiva del sueño, hipoxemia y anormalidad cardiovasculares. Pero también hay grasa faríngea y submencional aumentada, que también provoca colapso de la vía aérea. La diglicemia se relaciona con que la fragmentación del sueño, que da una inflamación crónica e intermitente del sueño, provoca una hipoxia y va a alterarse la fase REM, o también vamos a tener alteración de la fase lenta. Esto va a provocar activación simpática, hígado graso no alcohólico, va a afectarse el eje hipotálamo pituitario adrenal, va a incrementarse la grelina, va a incrementarse la leptina, va a reducirse la pridonectina, va a haber estrés oxidativo e inflamación, y todos estos en conjunto van a provocar alteración de la célula beta, resistencia a la insulina y diabetes. Así van a haber complicaciones microvasculares por la apnea y por la hiperglicemia, va a haber un estrés oxidativo y nitrosativo, va a haber daño del DNA, va a haber una activación de la polimerasa ribosa ADP, va a haber una supresión de la gliceril 3-fosfato deshidrogenasa, va a haber una sobreproducción de productos de glicación avanzada, va a haber una activación de la proteína quinasa C, una activación de la aldosa reductasa, una activación de la exosamina, que va a provocar oclusión vascular, inflamación, fuga microvascular, disfunción endotelial. Y aquí es una de las explicaciones de los mecanismos de complicación microvascular asociados a esto. Y acá ustedes ven cómo vemos hemoglobina glicada media ajustada en pacientes sin apnea, con sajos leves, con sajos moderados y con sajos severos, y en la medida que va incrementando el sajos, ustedes ven cómo va incrementándose paralelamente la hemoglobina glicada. Este es un estudio japonés, muy bonito, donde vemos la hemoglobina glicada ajustado de acuerdo a la edad y sexo en función de la duración del dormir, en pacientes japoneses con diabetes tipo 2, y a menor horas de sueño hay un incremento, miren, en especial a menor a 4.5 de la glicada, solo por esta alteración del sueño, y también cuando nos vamos a lo otro extremo. Ahora, si nos vamos en relación a apnea del sueño y resistencia a la insulina, acá están los índices de apnea y hipopnea, miren cómo se va incrementando. La
alteración del metabolismo de la glucosa, en prácticamente una línea continua hacia arriba. Y esto nos da que la apnea de sueño es un factor independiente asociado a resistencia a la insulina. En relación a las complicaciones cardiovasculares, hay una hipoxemia nocturna intermitente hipercapnia que ya les comenté, y esto va a provocar una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sensibilidad disminuida de los vasoreceptores y variabilidad disminuida de la frecuencia cardíaca. Va a haber estereoxidativa de inflamación, con todo lo que ustedes conocen de aumento de la endotelina, baja el óxido nítrico, vasoconstricción, difusión endotelial. Va a haber una afectación pulmonar, donde va incluso a afectarse el sistema parasimpático. Va a haber una sobreestimulación de los quimiorreceptores y un aumento del flujo simpático, provocando aumento de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca. Va a haber un patrón no diper, típicamente se pierde el diper nocturno. Y por otro lado, por lo que les comentaba, los microdespertar y la fragmentación del sueño, las afectaciones de la presión torácica, van a provocar bajas de la adiponectina y la resistencia a la insulina, con todo lo terrible acá. Accidentes cerebrovasculares, que los podemos tocar en una segunda conferencia, enfermedad hipertensiva renal, que también se puede conversar más adelante, hay fallas cardíacas abruptas, dilatación auricular, hipertrofia ventricular izquierda, arritmia, falla cardíaca y los eventos cardiovasculares no. Acá ustedes ven la incidencia de eventos cardiovasculares no fatales y muerte cardiovascular en una persona sana, comparado con un roncador simple. Ya el roncador tiene más eventos. ¿Para qué decir un paciente con apnea del sueño moderada? Y miren lo severo, impresionante. O sea, la diferencia que hay con un paciente sano es increíble. ¿Y para qué decir la cantidad en relación a eventos cardiovasculares? Si lo tratamos con CPAP, baja a un rango bastante, muy parecido al roncador simple. La disfunción endotelial es el punto de partida de las complicaciones cardiovasculares. Deben que haber hipertensión pulmonar, falla cardíaca sistólico-diastólica, arritmia, enfermedad coronaria, accidente químico transitorio, stroke, demencia y muerte. Pero el estrés oxidativo por sí mismo va a provocar la disfunción endotelial y el aumento de la aterosclerosis por la afectación de la óxido nítrico sintasa, la inflamación directa con citoquina, aumento de la adhesión molecular. Otra complicación importante es las arritmias. Aquí tenemos una fibrilación auricular. Ustedes ven que puede haber asistolía, bradicardia, taquiarritmia, fibrilación auricular y taquicardia ventricular. Esto es una pausa del polisomnógrafo, una pausa sinusal increíble, ustedes se dan cuenta, y esto lo detecta el polisomnógrafo, una pausa bastante importante. Y acá ustedes ven un episodio de fibrilación auricular en el estudio polisomnográfico. Y esto, repetido en la noche, ustedes ven las complicaciones que puede dar. Ahora, si nosotros nos vemos en relación a tener apnea de sueño en la barrita oscura y no tener apnea de sueño en la barrita blanca, la fibrilación auricular prácticamente se da fundamentalmente, en este caso, en este estudio, en pacientes con apnea del sueño. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la taquicardia ventricular no sostenida también, el bigeminismo, el cuadrigenismo, la ectopía ventricular compleja también es mucho más frecuente que en pacientes que no tengan esta enfermedad. Y en relación a fibrilación auricular, acá tenemos consulta general cardiológica, el porcentaje de apnea obstructiva del sueño en estos pacientes es cercano al 29-30%, pero si nosotros vemos a pacientes con fibrilación auricular, tienen prácticamente el 50% tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño. O sea, ahí te dan cuenta la gran relación de fibrilación auricular y apnea del sueño, que muchas veces no lo buscan los colegas. Esto se ve acá en relación a índice de masa corporal, perímetro de cuello, hipertensión, diabetes. La fibrilación auricular es la que tiene una relación más importante con apnea del sueño. Y esto nos muestra que es un factor de riesgo independiente para obstructiva y al revés para fibrilación auricular ajustada por obesidad, diabetes e hipertensión.
Y acá ustedes tienen pacientes obesos menores de 65 años, con y sin apnea, y acá vemos la incidencia acumulativa de fibrilación auricular. Ustedes ven que las curvas de Kaplan-Meier se separan desde el inicio en pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño. Y mayor aún, acá vemos la severidad de la apnea en relación a índice de apnea-hipopnea, desde menos de 5 a más de 40, o sea, increíble. Y la masa corporal con menos de 25, entre 25 y 30 y mayor a 30, y el porcentaje de apnea, ustedes ven que en la medida que tenemos mayor severidad de la apnea, y usted, perdón, acá la fibrilación auricular, y mayor peso, mayor porcentaje de fibrilación auricular. O sea, la relación de fibrilación auricular y apnea del sueño van de la mano. Otra cosa que aparece en la apnea del sueño, que es muy frecuente y que hay que estudiar, es una causa de hipertensión resistente. Nuevamente tenemos el índice de apnea-hipopnea, y en la medida que va incrementándose el índice, hay un mayor porcentaje de pacientes con hipertensión resistente. Ustedes ven acá, con índice mayor a 30, miren, prácticamente 85.7%, con una P estadísticamente significativa. La Sociedad Europea de Hipertensión, en la guía del 2018, habla que dentro de las causas secundarias de hipertensión resistente, la apnea del sueño debe ser considerada, y acá ustedes ven las características típicas: hombres mayores, obesos, más común en pacientes negros, por ejemplo, o algunas características que le dan acá a los pacientes diabéticos. Y en hipertensión secundaria, si nosotros los dividimos en relación a la edad, la apnea obstructiva del sueño fundamentalmente aparece más que nada, acá ustedes se dan cuenta, en adultos de edad media entre 41 y 65 años. Y cuando uno aplica en el score de riesgo que tienen ellos en Europa, la apnea obstructiva del sueño es uno de los elementos que incrementa el riesgo cardiovascular de los pacientes. Para esto es interesante medir ya sea el monitoreo continuo de presión arterial. Esto es un artículo que publicamos hace unos poquitos meses con algunos amigos latinoamericanos y con nuestro gran amigo Gianfranco Parati. Esto lo publicamos hace poco. Y ustedes ven que, ¿y por qué se los muestro? Porque esta es la última guía de Holter de presión que hay a nivel mundial. ¿Ya? Esto está publicado hace pocos meses. El que esté interesado le puedo mandar el paper. Y acá, dentro de las indicaciones y por qué pedir esto, es en los pacientes que tengan apnea obstructiva del sueño, es importante pedir un Holter de presión por la pérdida del díper, o la hipertensión enmascarada, o en estudio de hipertensión resistente. Y acá, dentro de las indicaciones, tiene que estar la apnea obstructiva del sueño. Y ustedes ven acá, para ver los patrones normales de hipertensión, para controlar, por ejemplo, hipertensión de bata blanca, etcétera, y siempre pedirlo en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Y también lo podemos hacer, también lo publicamos en el mismo mes, en recomendaciones para monitoreo domiciliario de presión arterial, y tenemos que hacerlo porque el bien hecho del monitoreo intradomiciliario puede tener una similitud muy cercano al Holter de presión, y tiene que hacerse en pacientes con sospecha de apnea de sueño. El infarto del miocardio también se incrementa en pacientes. Cuando tú tienes un paciente infartado y tienes sospecha, o le hacen una polisonografía, en realidad no se sospecha tanto en el paciente, y cuando ha tenido el infarto no lo estudian. Pero cuando tú tienes pacientes que se le ha hecho una polisonografía y han tenido un infarto, te das cuenta que la gran cantidad de los pacientes tenían apnea de sueño. Por lo tanto, en general hay un subdiagnóstico de los pacientes que han tenido el infarto agudo al miocardio. Y también hay una relación directa con score de calcio y apnea de sueño, en la medida que tú vas incrementando los cuartiles de índice de apnea y hipopnea. La muerte súbita fundamentalmente ocurre en la medianoche, entre medianoche y 5 a.m. en la madrugada, fundamentalmente con los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, comparado con población general o no OSA.
También se ha visto que hay un acortamiento de los telómeros, proporcionalmente a mayor disturbio respiratorio, mayor acortamiento de los telómeros y mayor complicaciones asociadas a envejecimiento. La mortalidad también es interesante. Acá usted ve la probabilidad de sobrevida libre de eventos, control y pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y ustedes ven que el tener apnea obstructiva del sueño, a la medida que va avanzando el tiempo, tenemos mayor mortalidad, con una P de 0.03. Y en relación a probabilidad de sobrevida y en relación al índice de apnea y hipopnea, menor a 5 hasta mayor a 30, mientras mayor es el índice de apnea y hipopnea, menor probabilidad de sobrevida tengo, comparado, miren, con el menos de 5. O sea, realmente la severidad también se relaciona claramente con mortalidad, y también hay una relación directa con MACE, son los eventos adversos cardiovasculares mayores, pacientes sin apnea de sueño, pacientes con apnea de sueño. Realmente la diferencia es muy amplia. Y cuando vemos este metaanálisis publicado hace unos 3 años, ven que todos a favor la mayor MACE en todos los pacientes que tienen apnea obstructiva de sueño. O sea, una relación directa con eventos cardiovasculares mayores. Ahora, el tratamiento, y como le digo, lo podemos conversar en otra reunión, está asociado con disminución de los eventos acumulados. Acá tenemos la incidencia acumulativa de eventos fatales y de eventos no fatales, control en verde, roncadores, moderada, severa y pacientes con CPAP en azul. Y cuando tú agregas el CPAP, baja a nivel de control. Pero el severo, miren cómo se separa. Yo realmente lo encuentro increíble, sobre todo los eventos cardiovasculares no fatales. Pero los fatales, miren, la gran diferencia. Y cuando tú lo tratas bien, baja. Pero el roncador también tiene su riesguecillo, así que no hay que mirarlo en menos. Esta es una polisomnografía normal. Arriba ven los canales de electroencefalografía, acá ven el electrocardiograma, el flujo respiratorio y la saturación, más o menos bastante adecuada. Acá tenemos algunas alteraciones leves. Acá ustedes ven que el paciente desaturó por 10 segundos. ¿Eh? Acá desaturó 5 segundos. Se afecta el flujo respiratorio. Acá ya tenemos microdespertar. Miren cómo cambia, por eso le mostré al inicio cómo era el electroencefalograma. Cambia el electroencefalograma acá. El flujo respiratorio, miren la pérdida, como se pone lisito, como que fuera dejar el latir el corazón así, 32 segundos, o sea, increíble. Y después desatura, 16 segundos con 90%. O sea, piensen esto multiplicado toda la noche y el paciente teniendo desaturaciones bastante permanentes en 8 horas de sueño habitual. Y si nosotros lo vemos acá, miren cómo se desorganiza el electroencefalograma, cómo empieza ya a tener esta respiración, estos pérdidas de flujo respiratorio, miren, 18 segundos, 20 segundos, cómo empieza a desaturar, acá llegó a tener desaturación hasta 87, 19 segundos, 11 segundos, 90, 88, 21 segundos, y este tipo a cada rato en la noche estaba teniendo esto, y caía en este círculo vicioso que les mostré de la obstrucción respiratoria y todas las estimulaciones que hay y que provocan mayor mortalidad. En aparte de los microdespertares, las desaturaciones llegan hasta 77, 78%, 39 segundos. Miren las caídas del flujo respiratorio, cómo cae acá, miren, impresionante, 80, 30 segundos con una saturación de 77, 78, 39 segundos. O sea, traten de no respirar así bastante. Y el tipo acá este tipo yo creo que ya tiene daño bastante grave. Estos son casos reales, que lo hacemos a pacientes de minería.
Acá ya está un sueño totalmente desfragmentado, con periodos de flujo respiratorio con pausa altísima, con desaturaciones, miren, 34 segundos, 47 segundos hasta 75. O sea, increíble la desaturación que se puede llegar a tener en la noche. Esto es ya una polisonografía completa, donde se ve todo, movimiento de pierna, todo. Acá está el típico hipnograma, como el que les mostré al inicio. Y acá se va viendo los periodos de ronquido, la presión, etc. ¿Ya? Esto es como, y después se entrega el informe con esto. Que lo hacen otros colegas, no lo hago yo. Reflexión. El conocimiento acumulado en todos estos años en torno a la medicina del sueño corre el riesgo de quedar reducido a un pequeño grupo especialista en la materia, sin conseguir trascender a la amplia mayoría de los médicos. Yo creo que ese es un grave, grave problema que tiene, que no han logrado bajar el conocimiento de la apnea de sueño. El síntoma de apnea de sueño no son siempre aparentes, y para el médico ya inició la materia suelen pasar desapercibidos. Tanto el médico general como el especialista no dedicado al sueño debe valorar la importancia del SAJOS en un paciente que acude por otra patología determinada. La pregunta, ¿usted ronca?, debería ser parte habitual de la historia clínica en la misma medida que pueda ser el tabaco, la tensión arterial o el examen de sangre. Y esto es así. Yo no sé honestamente cómo estará la formación médica actual, pero yo no pasé ninguna de estas cosas. Algo te lo mencionaron, uno lo miraba realmente como que no era tanto, lo veía del típico, no, el paciente obeso ronca y él debe tener apnea, pero tampoco le dábamos la importancia. Y yo he conversado con colegas cardiólogos, no lo tienen en su mente esto. Entonces, ustedes se dan cuenta de la importancia de hacer una buena anamnesis. Ríe y el mundo reirá contigo, ronca y dormirás solo. Así que ustedes ya ven que es así. Y como dice mi amigo Alfonso Bryce, no hagamos una medicina a lo Cristóbal Colón, porque no supo para dónde salió, no supo para dónde llegó, y cuando regresó no siquiera supo dónde estuvo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raúl, por su excelente presentación. Nos quedó muy claro el tema. Hay algo que se está investigando en este momento en mujeres, que es el tema de enfermedad microvascular, disfunción endotelial. Acordémonos que las mujeres cuando hacen enfermedad coronaria, generalmente es enfermedad coronaria no obstructiva, es más disfunción endotelial, es más enfermedad microvascular. ¿Qué relación tiene el SAJOS con esta enfermedad microvascular? Sueño y complicaciones microvasculares directos, no lo alcancé a colocar acá porque me pareció colocar muchas cosas, pero hay. Claramente, apnea obstructiva del sueño afecta a la microvasculatura directamente, y en mujeres, ustedes se fijan, el incremento es sustancial, o sea, se pensaba que había poca apnea de sueño en mujeres y realmente más de lo que se esperaba. Y eso sería probablemente una de las causas también de mortalidad cardiovascular asociada a mujeres. Así que hay una relación directa con complicaciones microvasculares y apnea de sueño. Marulanda, un saludo muy especial. Hola. Excelente conferencia. Quería preguntarle, ¿los pacientes con falla cardíaca y EPOC deben hacerse una polisomnografía siempre? Siempre. Sí, mira, si el problema que tenemos, y me imagino que en Colombia es lo mismo que acá, el colega no lo sospecha. No, para ellos la apnea de sueño es algo que está, incluso yo hasta conversado con colegas, tienen la imagen del obeso del típico síndrome Pickwick, ¿no es cierto? Y que lo relacionan con eso, pero no lo ven. Ustedes ven, yo no puse toda la parte respiratoria porque lo puedo hacer en una segunda presentación y me salté todo lo que es la parte stroke y cerebro, difusión cerebral, pero claramente el paciente, de lo que tú me relatas, tiene que ser un estudio, debería. El problema no es fácil el acceso a hacer esto, y es caro. Y no sé si en todas partes tienen centros de estudio de sueño. Nosotros hemos logrado con un buen equipo y un buen equipo médico de tener la posibilidad de hacer polisonografía y no tener que hacerla siempre en el centro de sueño. O sea, aquí hay unos 3 centros más o menos. Aquí hay unos 3 centros donde se hace, sí. Que bueno, nosotros vamos a altura geográfica, o sea, nosotros tomamos polisonografía a 4.000, 5.000 metros.
¿ya? Porque en el caso del minero que tiene una exposición intermitente a gran altura geográfica, ustedes comprenderán que la desaturación sobre los 3.000 metros de altura es impresionante. Y no es lo mismo hacerle la polisonografía en altura del mar, a nivel del mar, que hacerla a los 4.000, 5.000 metros de altura. Entonces se le debe hacer una polisonografía abajo y una polisonografía arriba. Estos pacientes, como muchas veces los pacientes no tienen acceso, no los mandan a la polisonografía, no tienen acceso a un CPAP o a un EPAP, etcétera, el solo hecho de tener oxígeno domiciliario en la noche un paciente con apnea, ¿mejora algún parámetro o no? Sí, mejora bastante, sobre todo el parámetro de desaturación. Pero si el paciente no se le hizo un estudio de apnea y tiene una obstrucción, por ejemplo, que debería ser manejada por otorrino o por maxilofacial, claro, ayuda un poco, pero no lo suficiente como para bajar la mortalidad y la morbilidad. Lo que ha demostrado bajar la mortalidad cardiovascular y cardiometabólica es el uso de CPAP adecuado. Excelente, doctor Villar, muchas gracias. Doctor César Restrepo, gracias por su conferencia, doctor Villar. En España, el doctor Hermida en Vigo ha demostrado que los pacientes hipertensos tienen el pico más alto de la activación del sistema renina-angiotensina a la madrugada. Y por eso él sugiere que los IECAS o los ARA2 se deben de tomar a las 6 o 7 de la noche para lograr el mejor efecto antihipertensivo y cubrir los picos de este sistema activado en la madrugada. ¿Qué ha encontrado usted en este trabajo que me dijo que publicó recientemente en relación a los picos de hipertensión arterial de estos pacientes con apnea? O sea, el trabajo en realidad es una guía de cómo hacer el automonitoreo de presión y el otro es una guía del holter de presión. No es un trabajo con pacientes. Pero yo les mostré un slide donde la mayor muerte súbita ocurre en la hora que usted dice, doctor Restrepo, o sea, en la madrugada y al inicio de la mañana, en el apnea de sueño. O sea, mucho más que la población general y mucho más que la población que no tenga apnea de sueño. Sería interesante ver si ocurre pues esa activación también y la misma recomendación de tomar el medicamento a las 6 o 7 de la noche. Si uno ve la fisiopatología del sueño, es razonable dejar, sobre todo en diabético, el tratamiento a esa hora, por la pérdida del líper muchas veces que se da en los pacientes más obesos o los pacientes que tengan ya resistencia a la insulina incluso, o la hipertensión enmascarada que tienen claramente estos pacientes. Claro, por eso, dentro de las recomendaciones que nosotros hacíamos en el holter de presión, era en pacientes que tengan esa sospecha, claramente, sobre todo para Latinoamérica, por la gran cantidad de complicaciones cardiometabólicas, hacer un holter de presión a los pacientes. Bien, gracias. Doctor Raúl, en el chat nos hacen un comentario, nos mencionan, gracias por compartir su conocimiento, doctor Villar, ¿cuál es su experiencia en pacientes a quienes se les realiza cirugía bariátrica y resolución de SAOS? Eso es un temazo. La resolución es casi 100%, impresionante. En obesos mórbidos, que con índice de masa corporal mayor a 40, que tienen claramente problemas cardiometabólicos, primero bajan los problemas cardiometabólicos con una indicación adecuada de cirugía bariátrica, pero la apnea obstructiva del sueño baja ostensiblemente. Se debe seguir monitorizando y se debe controlar, porque sobre todo la manga gástrica, el paciente en un 50% vuelve a engordar, si no hay cambio de estilo de vida, pero en el paciente que sigue el programa de cirugía bariátrica bien, las complicaciones de apnea obstructiva del sueño incluso desaparecen. También hay otra pregunta del doctor Felipe Marulanda. ¿Qué porcentaje de adherencia al CPAP encuentra usted usualmente en ancianos? El gran problema que tiene el CPAP muchas veces es el tipo de mascarilla. Entonces le colocan una mascarilla que le rompe la nariz, que le rompe la boca, que lo ahoga, entre comillas. Entonces hay que elegir muy bien y tienen que tener una red de apoyo, porque si es un anciano, un gran geronte, muy mayor, también hay que tener un control adecuado de la máquina. Cuando no toleran el CPAP, doctor Villar, ¿se puede utilizar algún hipnótico o sedante? Sí, se puede usar algún tipo de sedante para que pueda dormir y no se saque el CPAP de la cara. Tiene que ser algo muy, muy suavecito para que pueda dormir bien. Y si uno le explica bien y es una máquina pequeña que no suene, que le permite el sueño adecuado, realmente andan bastante bien los adultos mayores, porque sobre todo se notan al otro día menos cansados, menos
agotados, se sienten más activos. Pasa mucho con mujeres, ¿ah? Fíjate que se nota, te dicen, no, estoy cocinando mejor, doctor, me siento mejor, y se siente mucho más animosa. Y un hipnótico suave anda bastante bien. Doctor, buenos días. Edison Pineda, residente de Medicina Interna y Geriatría. Tengo una duda que me quedó con la parte de la fisiología del sueño. Vemos que hay unos cambios fisiológicos con el envejecimiento. No sé si hay algo, o usted conoce, de si deben modificarse los puntos de corte para el diagnóstico de SAJOS en el anciano, de acuerdo con el índice de apnea-hipopnea, ya que Sí, sí. vi que en algunas partes mencionaban que esto aumentaba en el anciano, con lo cual los puntos de corte pues Debería ser diferente. deberían ser más alticos, y además sabemos que el anciano tiene mucha más comorbilidad, como usted lo mostraba Sí, en las gráficas de barra. Entonces, hay algo, digamos que descrito, alguna cosa que le diga a uno, sí, vea, para el anciano es mejor este punto de corte que el que ya está preestablecido. que yo conozca, no, que lo puedo revisar. Ya en la segunda conferencia lo puedo revisar. Lo que sí, hay grupos que promulgan lo que dices tú, o sea, que dado que es diferente, deberían ser otros puntos de corte. Pero que yo por lo menos, honestamente, desconozco si hay algún estudio con puntos de corte diferentes en ancianos. Lo que se hace es lo tradicional que les comenté. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su conferencia. Le quiero hacer una pregunta. Un paciente que tiene, por ejemplo, un muy mal control metabólico de su diabetes, y que le hacemos una escala para determinar si tiene somnolencia y que no la tiene, pero que sí refiere sueño, ¿estos pacientes deberían ir a estudio polisomnográfico o de sueño? Sí, porque la escala, también nos habló ahora, pero el test que tú le hagas, por ejemplo el Edward, que es el más común, tiene no tanta predicción muchas veces. Y hay scores mucho mejores, que los podemos comentar más adelante en otra conferencia, pero si no tiene el pretest, pero tiene somnolencia de una excesiva dentro de la nueva diagnóstico de apnea de sueño, según la Academia Americana, debería hacerse un estudio polisomnográfico. Igual. Gracias. Doctora Dora Inés. Raúl, en el tema de higiene del sueño, ¿qué recomendaciones debemos darles en general a nuestros pacientes en la consulta? Mira, fíjate que se le entrega a los pacientes un tríptico con todas las recomendaciones bastante buenas, incluso en adultos mayores que no tengan un buen nivel de visión o que no tengan un buen nivel cultural, con dibujitos se le hace. Y las recomendaciones más básicas son no comer muy tarde, tratar de no tener actividades hasta muy tarde, por ejemplo, la televisión, sacar la televisión de la pieza, tener una pieza bien oscura, las comidas, se le da una lista de alimentos que deberían evitar después de cierta hora, porque también provoca reflujo o provoca también alteraciones del sueño algunos alimentos. Y hay una lista bastante larga y eso los pacientes lo han valorado bastante, fíjate, las recomendaciones de higiene del sueño. Muchas gracias por la invitación y realmente fue muy agradable estar con ustedes en este momento.